En la tranquila madrugada del distrito diplomático de Washington, un silencio inquietante cubría las calles antes de ser rasgado por las sirenas de la policía. En un apartamento de Capitol Hill, dos cuerpos yacían inmóviles, sus manos aún entrelazadas como si la muerte no hubiera podido separarlos. La noticia pronto sacudiría los cimientos de las altas esferas políticas, pues aquellos dos no eran ciudadanos comunes. Él, un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos. Ella, una secretaria del Departamento de Estado. Un romance peligroso, oculto entre pasillos de poder y secretos, había terminado en tragedia. Todo comenzó 2 años antes, cuando Nathan Grayson, un hombre curtido en la protección de altos funcionarios, conoció a María Torres, una joven llena de ambición y esperanza. En un mundo donde la lealtad y la discreción eran moneda de cambio, su relación creció lentamente, primero como encuentros casuales en los pasillos del poder, luego como conversaciones furtivas en una cafetería apartada. Lo que parecía inofensivo pronto se convirtió en una atracción innegable. Nathan sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. En su trabajo, el amor era una distracción, una debilidad que podía costarle la vida. Sin embargo, cada vez que intentaba alejarse, encontraba una razón para quedarse. María era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. No solo era inteligente y apasionada por su trabajo, sino que también le ofrecía un escape del constante estado de alerta en el que vivía. Pronto, lo que empezó como una simple atracción se convirtió en un vínculo irrompible. Pero alguien más estaba observando. En el mundo de la política y la seguridad no existían los secretos, solo verdades ocultas a la espera de ser reveladas. Una noche, Nathan encontró un sobre en la puerta de su casa. Dentro había fotografías de ellos dos juntos, en la cafetería, caminando por los pasillos gubernamentales, incluso en el estacionamiento del edificio donde solían verse en secreto. Un mensaje acompañaba las imágenes. Sabemos lo que estás haciendo. Detente ahora. A partir de ese momento, su vida se convirtió en una pesadilla. Sombras parecían seguirlos a cada paso. Llamadas anónimas a horas impensables interrumpían sus noches. La sensación de estar constantemente vigilado se volvió insoportable. Nathan intentó descubrir quién estaba detrás de las amenazas, pero cada pista se desvanecía en el aire. Finalmente, recibió la llamada que sellaría su destino. Sabes lo que debes hacer, o ambos pagarán el precio. Intentaron huir, desaparecer del mapa, pero en un mundo donde cada movimiento es monitoreado, no existía un lugar seguro. Nathan se enfrentaba a la cruel realidad. No podía proteger a María. Su entrenamiento, su experiencia, todo era inútil contra un enemigo sin rostro que los tenía atrapados. A medida que el cerco se cerraba, se vieron obligados a tomar una decisión drástica. La última vez que se encontraron, sabían que no había escapatoria. El aire y la habitación iluminada tenuemente por la luz de la ciudad. Se miraron en silencio, entendiendo que habían llegado al final del camino. En el mundo donde vivían, el amor era un lujo que no podían permitirse. Con un último suspiro, aceptaron su destino. A la mañana siguiente, el vecindario diplomático despertó con la noticia de un caso que, oficialmente, sería catalogado como un asesinato-suicidio. Las investigaciones nunca profundizaron más allá de lo necesario. Para el público, solo fueron 2 amantes desafortunados, pero para aquellos que entendían los entresijos del poder, su muerte fue una advertencia. En ese mundo, los sentimientos eran un peligro y la verdad, un enemigo mortal. Y así, bajo los informes oficiales y las declaraciones vacías, la verdadera historia quedó enterrada, como tantos otros secretos en los pasillos del poder. Sin embargo, la historia no terminó allí. Días después,
Un periodista de investigación recibió un paquete anónimo. En su interior, documentos, grabaciones y fotografías que contradecían la versión oficial. ¿Podría alguien estar tratando de exponer la verdad? A medida que el periodista profundizaba, comprendió que se había sumergido en un laberinto del que tal vez no podría salir. Cada pista conducía a una verdad más oscura. Las grabaciones mostraban reuniones secretas entre figuras influyentes, nombres de políticos, empresarios y agentes gubernamentales. La historia de Nathan y María no era solo un romance prohibido, sino una pieza en un juego de poder donde la información valía más que la vida. El periodista sabía que estaba en peligro, pero también que la verdad debía ser contada. Mientras tanto, en las sombras, aquellos que controlaban la narrativa se preparaban para silenciar cualquier amenaza. Alguien más desaparecería pronto. La pregunta no era si pasaría, sino cuándo. Y así, la historia de dos amantes sacrificados en el altar del poder se convirtió en una advertencia para cualquiera que osara desafiar el orden establecido. En Washington, la verdad tenía un precio, y nadie estaba dispuesto a pagarlo. La mañana siguiente a la tragedia, Washington seguía envuelto en un aire de desconcierto. La noticia del hallazgo de los cuerpos de Nathan Grayson y María Torres se filtró a la prensa más rápido de lo que las autoridades habrían querido. Aunque la versión oficial hablaba de un crimen pasional, había demasiadas inconsistencias que los medios independientes no tardaron en señalar. ¿Por qué no había signos de lucha en la escena? ¿Por qué las cámaras de seguridad del edificio, normalmente funcionales, fallaron justo la noche del suceso? Preguntas que no encontrarían respuestas en los comunicados gubernamentales. Mientras la maquinaria política trabajaba para encubrir la verdad, un periodista llamado Samuel Everett comenzó a indagar. Conocido por su tenacidad y por desafiar los límites de lo permitido, Samuel sabía que este caso tenía un trasfondo más profundo de lo que se mostraba al público. Recibió un mensaje anónimo con coordenadas que lo llevaron a un viejo buzón en las afueras de la ciudad. En su interior, encontró un sobre con fotografías y documentos que vinculaban a Nathan Grayson con operaciones de inteligencia que jamás fueron reveladas al Congreso. Había nombres, fechas, ubicaciones, pero lo más inquietante era la última nota dentro del sobre. No fue un crimen pasional. Descubre la verdad antes de que sea tarde. Mientras Samuel revisaba el material en su pequeño despacho, sintió una extraña sensación de ser observado. Miró por la ventana y vio un coche negro estacionado al otro lado de la calle. No se movía, pero su presencia era suficiente para alertarlo. No era la primera vez que alguien trataba de intimidarlo, pero esta vez sentía que el peligro era más real que nunca. Sabía que si se adentraba más en esta historia, podría no haber vuelta atrás. En otra parte de la ciudad, en una oficina gubernamental sin identificación visible, un grupo de hombres revisaba los informes sobre la filtración. Sabían que alguien tenía la información y que si salía a la luz, pondría en jaque la estabilidad de toda una red de operaciones clandestinas. Uno de ellos, un hombre de traje gris y mirada calculadora, tomó una decisión. Encuéntrenlo y asegúrense de que no hable. La cacería había comenzado. Mientras tanto, Samuel contactó a una de sus fuentes dentro del Departamento de Estado, un analista de inteligencia retirado que le debía un favor. Se encontraron en un café discreto, lejos de las zonas frecuentadas por políticos y funcionarios. Lo que tienes en las manos es solo la punta del iceberg, le dijo el hombre mientras deslizaba un pequeño dispositivo USB por debajo de la mesa. Nathan Grayson estaba investigando algo que no debía. Creía que alguien dentro del gobierno estaba vendiendo información clasificada a potencias extranjeras.
Cuando se dio cuenta de hasta dónde llegaba la corrupción, ya era demasiado tarde. Samuel sintió que el rompecabezas empezaba a tomar forma. Si Nathan descubrió algo tan grande, tenía sentido que lo silenciaran. Pero, ¿quién estaba detrás de todo? Sabía que la única forma de descubrirlo era seguir las pistas que le habían dejado. Con el pulso acelerado y la certeza de que lo estaban vigilando, salió del café sin notar que, a pocos metros de distancia, un hombre con un auricular apenas perceptible ya estaba reportando su ubicación. Samuel Everett no tenía dudas. Lo estaban siguiendo. Desde que recibió aquel sobre anónimo, cada paso que daba parecía estar monitoreado. El coche negro que había visto antes ya no estaba, pero ahora se topaba con rostros familiares en diferentes partes de la ciudad. Un hombre con gafas oscuras en la estación de tren. Una mujer con un auricular apenas visible en la cafetería donde solía trabajar. Sabía que la única forma de mantenerse a salvo era seguir adelante y exponer la verdad antes de que lo alcanzaran. De vuelta en su oficina, conectó el USB que había recibido de su contacto en el Departamento de Estado. En su pantalla apareció una carpeta titulada Operación Centinela. Dentro, encontró archivos con nombres codificados, registros de transferencias bancarias y, lo más impactante, correos electrónicos que vinculaban a altos funcionarios con la filtración de información confidencial. Pero había algo más. Entre los documentos, Nathan Grayson mencionaba una reunión secreta en un hotel de las afueras de Washington. Esa parecía haber sido la pieza clave de su investigación antes de morir. Samuel decidió ir al hotel. No podía quedarse sentado esperando que lo atraparan. Cuando llegó, se hizo pasar por un periodista cubriendo un evento local y sobornó al recepcionista para acceder a las grabaciones de seguridad de la noche en que Nathan supuestamente tuvo la reunión. Recorrió los videos y después de horas de búsqueda, vio algo escalofriante. Nathan y María Torres entrando en una habitación, seguidos por dos hombres trajeados con distintivos del gobierno. Luego, la grabación se cortaba abruptamente. El periodista sintió un nudo en el estómago. Esto confirmaba que la pareja no había muerto por un simple crimen pasional. Alguien había eliminado la evidencia. Pero, ¿quién? Y, lo más importante, ¿qué había descubierto Nathan en esa reunión que selló su destino? Decidió hacer una copia del material y enviarlo a un colega de confianza. Sabía que la información era demasiado peligrosa para tenerla solo él. Mientras escribía un correo con instrucciones precisas, escuchó un sonido seco en la puerta de su oficina. Alguien estaba intentando entrar. Con el corazón latiendo con fuerza, apagó la computadora, guardó la memoria USB en su chaqueta y se deslizó hacia la salida trasera. Justo cuando alcanzaba la escalera de emergencia, escuchó un estruendo. Habían forzado la cerradura. Samuel bajó las escaleras a toda velocidad, con la sensación de que solo tenía segundos de ventaja. Cuando salió a la calle, supo que su vida acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de sobrevivir el tiempo suficiente para contarla. Mientras intentaba mezclarse entre la multitud, sintió la adrenalina correr por sus venas. Cada esquina se convertía en una posible trampa. Cada sombra podía ocultar una amenaza. Se dirigió a una estación de tren cercana y compró un boleto al azar. No importaba el destino, solo necesitaba moverse y ganar tiempo. Desde el andén, vio como dos hombres con trajes oscuros recorrían la estación con una actitud demasiado atenta. Sabía que lo buscaban. Subió al tren y encontró un asiento cerca de la puerta, permitiéndose un respiro momentáneo. Sacó su teléfono y envió un mensaje cifrado a su contacto en la red de periodistas independientes.
Tengo algo grande. Necesito un lugar seguro. Minutos después, recibió una respuesta con coordenadas y una instrucción clara. Llega solo. El viaje duró poco. Se bajó en una estación secundaria y tomó un taxi hasta un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Al llegar se encontró con una figura familiar, Sarah Milton, una exanalista de inteligencia que ahora trabajaba descifrando filtraciones gubernamentales. ¿Sabes en lo que te has metido? Drenia, le preguntó ella con seriedad. Si esto sale a la luz, cambiará muchas cosas y pondrá muchas vidas en peligro. Samuel asintió. No había vuelta atrás. Era el momento de decidir si seguía adelante o se rendía al miedo. Samuel Everett se quedó mirando a Sarah Milton, comprendiendo la gravedad de la situación. Ella no era solo una aliada, era alguien que conocía los entresijos del sistema mejor que nadie. Su experiencia en inteligencia le permitía ver patrones y amenazas donde otros solo veían casualidades. Si ella decía que estaban en peligro, significaba que cada minuto contaba. «Dime exactamente qué encontraste», le exigió Sarah mientras cerraba la puerta del almacén y activaba un inhibidor de señales. Sabía que los dispositivos de rastreo eran una posibilidad real. Samuel sacó el USB de su chaqueta y lo conectó a un viejo portátil sin conexión a Internet. Las primeras líneas de los archivos revelaban la magnitud del escándalo. Corrupción, espionaje industrial y la implicación de varios funcionarios de alto nivel en filtraciones de información ultrasecreta a gobiernos extranjeros. Grayson descubrió que estaban vendiendo información clasificada sobre la seguridad nacional, explicó Samuel, mientras Sarah revisaba los documentos con un rostro cada vez más sombrío. Él intentó advertir a alguien, pero lo silenciaron antes de que pudiera hacerlo público. Sarah frunció el ceño. No lo mataron solo por lo que sabía, dijo en voz baja. Lo mataron porque no estaba solo en esto. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Sarah amplió una de las notas encriptadas de Grayson y señaló un nombre que hasta ahora había pasado desapercibido. Proyecto Centinela. Era el mismo título que había aparecido antes, pero esta vez venía acompañado de una fecha y un lugar, un antiguo búnker militar a las afueras de la ciudad. Si Nathan dejó esto aquí, murmuró Samuel, es porque allí hay algo importante. Ambos sabían que dirigirse al búnker era un riesgo enorme. Si sus perseguidores ya estaban al tanto, podrían estar caminando directamente hacia una trampa, pero también era su única oportunidad de encontrar pruebas irrefutables y exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Se prepararon con rapidez. Sarah tomó un arma de su bolso y Samuel guardó el USB en un lugar seguro dentro de su chaqueta. Luego salieron del almacén, moviéndose con cautela. Tomaron rutas alternativas para evitar ser detectados, pero el instinto de Samuel le decía que alguien ya estaba tras ellos. Cuando finalmente llegaron a las coordenadas indicadas, encontraron la entrada a lo que parecía un refugio subterráneo abandonado. La puerta de metal oxidada cedió con un chirrido cuando Samuel la empujó. Dentro, el aire era denso y húmedo, y el eco de sus pasos resonaba en el largo pasillo que se extendía ante ellos. Pero no estaban solos. Al fondo del pasillo, una tenue luz indicaba la presencia de alguien más. Samuel y Sarah intercambiaron una mirada y avanzaron con cautela, listos para lo que fuera que los esperaba en las sombras. Samuel y Sarah avanzaron lentamente por el pasillo del búnker, sintiendo la humedad en el aire y escuchando el eco de sus propios pasos. La luz al final del túnel parpadeaba, iluminando intermitentemente una vieja sala de control cubierta de polvo y papeles dispersos. Sobre una mesa metálica había una pila de archivos clasificados con sellos gubernamentales descoloridos por el tiempo.
Sara se acercó con cautela y tomó uno de los documentos. «Esto no es solo sobre corrupción», murmuró mientras sus ojos recorrían la información. «Aquí hay detalles sobre operaciones encubiertas que nunca fueron aprobadas, experimentación con vigilancia masiva, manipulación de elecciones extranjeras y nombres de personas que están en el poder ahora». Samuel sintió cómo la magnitud de lo que tenían en las manos lo aplastaba. Esto iba más allá de la muerte de Nathan Grayson. Se trataba de un plan sistemático para controlar información global y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Un ruido en la entrada del búnker los sacó de su trance. Pasos rápidos, seguidos de un destello de linternas. Samuel apagó la única lámpara de la sala y se agazapó junto a Sara. «Nos encontraron», susurró ella, deslizándole un arma a Samuel. «No podemos quedarnos aquí». Los pasos se acercaban. Samuel notó una puerta lateral apenas visible en la penumbra. La señaló y Sara asintió. En cuanto los intrusos irrumpieron en la sala, ellos se escabulleron por el pasillo lateral, corriendo entre las sombras. Los disparos resonaron tras ellos, astillando las paredes y haciéndolos agacharse instintivamente. Corrieron hasta que encontraron una salida de emergencia oxidada. Sara la forzó con un empujón y salieron al frío de la madrugada. No había tiempo para mirar atrás. Condujeron sin rumbo fijo durante casi una hora hasta que estuvieron seguros de que no los seguían. Cuando finalmente pararon en una carretera desierta, Samuel sacó el USB y miró a Sara. «Esto tiene que salir a la luz». Ella asintió. «Pero no será fácil. Esto no es solo un escándalo, es una guerra de información. Si publicamos esto, estarán tras nosotros hasta el final». Samuel encendió su computadora portátil y comenzó a transferir los archivos a múltiples servidores anónimos. «Entonces hagamos que el final valga la pena». A la mañana siguiente, las noticias estallaron con la filtración de documentos confidenciales. La verdad, que había sido enterrada durante años, finalmente veía la luz. Mientras tanto, Samuel y Sara desaparecieron de la faz de la tierra, convirtiéndose en fantasmas en un mundo donde la verdad siempre tenía un precio. Y en las oficinas del gobierno, aquellos que habían tratado de silenciar la historia comprendieron que la lucha apenas comenzaba.